Vicepresidente del Estado, el vicepresidente del Estado, don Edman Lara, habló en conferencia de prensa la jornada de este miércoles en la ciudad de La Paz. Edman Lara fue consultado respecto a qué pasó con la promesa de la campaña electoral en razón a que se iba a eliminar el Ministerio de Justicia. ¿Fue una promesa o una oferta de campaña del binomio? Lo dijo Rodrigo Paz y lo dijo Edman Lara. Hoy le preguntaron los periodistas a don Edman Lara qué pasó, va a desaparecer, lo van a eliminar. Don Edman Lara dijo que han recapacitado y que no van a eliminar esta cartera de Estado. Sí, el vicepresidente del Estado, a la consulta de los periodistas, señaló que si bien fue una propuesta de la campaña, se analizó, se recapacitó, dijo, y se ha decidido mantener esta cartera de Estado. Recordemos que el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, aseguraba en sus campañas electorales que el Ministerio de Justicia debería desaparecer. Al respecto se le consultó sobre este tema en su primera conferencia y respondió lo siguiente. Bueno, con relación a si se va a cerrar o no, esa es atribución del presidente. Sí, efectivamente nosotros habíamos propuesto, pero también entendimos posteriormente que el Ministerio de Justicia es un ministerio muy importante, cumple una función muy importante y bueno, si vale el término, recapacitamos y entendimos que mantenerlo es importante. Entonces, yo soy claro y transparente, si bien dije que debíamos eliminarlo, pero también uno debe reflexionar y darse cuenta que a veces se puede equivocar, y bueno, creo que nos equivocamos y consideramos que es importante mantener el Ministerio de Justicia. Bueno, pero ¿qué dice el jefe de bancada de Libre en la Cámara de Diputados? Rafael López se ha referido a la postura asumida por el vicepresidente en razón a que recapacitaron y no van a eliminar el Ministerio de Justicia. El diputado que representa a la bancada de Libre dijo que Rodrigo Paz, el presidente electo en funciones, debe responderle al pueblo boliviano por qué no está cumpliendo sus ofertas y promesas de campaña. Él dijo que iba a eliminar el Ministerio de Justicia, dijo, porque era el ministerio de las coimas y de las sentencias. Y sucede que ahora han optado por mantenerlo, dice. Bueno, el señor Rodrigo Paz tiene que responderle al pueblo boliviano con una de sus propuestas, como varias de sus propuestas. Una de ellas era la eliminación del Ministerio de Coimas. Vemos de que más al contrario están poniendo a un ministro representante de las coimas, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. Nosotros como bancada Libre solicitamos, exigimos de que se pueda eliminar el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no tiene razón de ser. Nosotros tenemos un órgano de justicia totalmente independiente. El Ministerio de Justicia lo único que se ha dedicado es a extorsionar a jueces, vocales, fiscales, ¿no? A sacar coimas. Eso ya no tiene que existir en el país, tenemos que acabar. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia tiene que desaparecer. Ahí debería evaluarse, analizarse y ojalá que de ahí se saque una resolución para la eliminación de este ministerio. Que dice el diputado de la Alianza Popular, el asambleísta Rolando Pacheco. Se ha referido también a la determinación de no eliminar el Ministerio de Justicia. Rolando Pacheco ha calificado al gobierno de Rodrigo Paz como el gobierno de la mentira, dijeron en la campaña que este gobierno iba a desaparecer, o más bien que este ministerio iba a desaparecer, y ahora dicen que no va a desaparecer. Rolando Pacheco dijo además que gran parte de los miembros del gabinete de ministros de Rodrigo Paz son dinosaurios políticos.
Hablaron de cambio, no vemos ni un cambio, puro dinosaurio de ministros, viceministros de anteriores gestiones, ¿no? Lamentamos que el presidente esté cometiendo errores y todavía ministros que tienen prontuario, tienen sentencias ejecutoriadas. Para entrar a un lugar público, cualquier funcionario necesita su rejat limpio. Una autoridad tiene que ser ejemplo ante la sociedad. Lamentamos esta metida de plata, pero más lamentamos de que no esté cumpliendo sus promesas, sus propuestas. Él dijo claramente que iba a, desde el primer día, a lanzar un decreto del perdonazo. No lo hizo. Dijo que iba a desaparecer varios ministerios. Mentira, no lo hizo. Este es un gobierno de la mentira. Dijo que iba a hacer desaparecer el Estado tranca y lo único que ha hecho es ponerle tranca a su vicepresidente, el ex capitán Lara, ¿no? Entonces nosotros de verdad como ciudadanos, como autoridad electa, estoy elaborando diferentes minutas de comunicación solicitándole al presidente que cumpla su promesa. 21 promesas, ninguna la ha cumplido. Yo creo que es que yo no lo digo, fueron sus propuestas de ellos que iban a hacer desaparecer el Ministerio de Justicia. No lo cumplieron, más al contrario, se están peleando por quién meter o por quién sacar, ¿no? Yo creo que un mal que aqueja al pueblo boliviano es la justicia. Entre tanto, la asambleísta departamental de Creemos, la señora Paola Aguirre, ha señalado que la legitimidad de un gobierno no solamente reside en los votos que ha obtenido en las urnas. La legitimidad de un gobierno reside en el cumplimiento de las ofertas electorales. Esas ofertas que luego tienen que ser cumplidas en gestión de gobierno. Habrá que escucharlo al presidente Rodrigo Paz, por qué se ofertó la eliminación del Ministerio de Justicia y sucede que ahora han decidido mantenerlo, señala. La legitimidad en el ejercicio del cargo no solamente se obtiene en el momento en que se obtienen los votos necesarios en urnas para poder acceder al poder. La legitimidad también se conserva en la medida en que el político cumpla con las promesas electorales que ha forjado frente a la ciudadanía. Tengo entendido de que una de las líneas de promesas electorales del señor Rodrigo Paz era precisamente eliminar la burocracia. Pero eliminar la burocracia no solamente porque se entienda de que se debe reducir el Estado para hacerlo más ágil, efectivo y útil para la ciudadanía, sino también porque estamos viviendo momentos de crisis económicas en los que definitivamente el Estado se tiene que achicar para poder sobrellevar esta crisis, ¿no? Así que será la ciudadanía quien juzgue la coherencia entre lo que se prometió y entre lo que se está cumpliendo, y en su caso se justifique la necesidad de continuar con ministerios que claramente, por lo menos en la época del movimiento al socialismo, no tuvieron ninguna utilidad o beneficio para la ciudadanía y por el contrario fueron utilizados como instancia de manipulación del poder y de injerencia en otros órganos del Estado. El ministro de Justicia, el exministro de Justicia Iván Lima, Héctor Arce en su momento utilizaron el Ministerio de Justicia como un mecanismo de persecución, un mecanismo de injerencia en un órgano que debería ser independiente e imparcial como lo ha sido el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, si se va a decidir conservar un ministerio que tendría que ser eliminado, si de cumplir las promesas electorales se tratara, se tiene que justificar por qué y para qué. Bueno, ya que hablamos del Ministerio de Justicia, vamos a hablar de la controversia que ha desatado la sentencia que se dictó el año 2015 en contra del actual ministro de Justicia, el señor Freddy Vidovín. Se ha desatado toda una controversia a raíz de la sentencia que ha sido dictada a raíz de un procedimiento abreviado. Se publica recordando que el ministro de Justicia
fue sentenciado por el delito de cohecho en el grado de complicidad. El ministro de Justicia sale a la palestra para tratar de defenderse, pero lejos de aclarar, ha oscurecido. Porque inicialmente trataron de negar la sentencia, luego admitieron señalando que fueron sometidos, o que fue sometido más bien a coacción, a torturas, a vejámenes. Y es más, señaló allí y apuntó a el viceministro de aquel entonces de gobierno, don Jorge Pérez, y a Carlos Romero, a quien él identifica como la persona que supuestamente llamó a un grupo de policías que lo tenían secuestrado durante 3 días. Carlos Romero salió a la palestra en las últimas horas y le ha enviado una serie de dardos, mensajes a don Freddy Vidovic, dejándole en claro que Carlos Romero sabe mucho más de lo que hasta ahora se ha dicho, y dejándole en claro que fue Freddy Vidovic una de las personas que entregó a Martín Belaúnde Locio, dejando entrever que el actual ministro de Justicia, don Freddy Vidovic, era el encargado de pagar las coimas. Investigue, ministro, le decía a Carlos Romero en reiteradas oportunidades. Investigue, ministro. Si ha levantado mi nombre, dice Carlos Romero, me va a encontrar. Y usted sabe que hay muchas cosas más que nos han dicho, dijo. Vamos a mostrarles este video. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martín Belaúnde. ¿Martín Belaúnde? El señor Belaúnde ha sido encontrado en perfectas condiciones de salud. Él no está herido, no está magullado, no tiene ni un rasguño, ¿no es cierto?, que dé cuenta que ha sido objeto de presión, de violencia, ni nada que se parezca. Quiero agradecer públicamente a todas las personas que proporcionaron valiosa información para la detención del señor Belaúnde, incluido el actual ministro de Justicia. Caso en específico por el cual supuestamente yo hubiese sido sentenciado y lo cual ha sido motivo de controversia desde el día de ayer, se refiere a un proceso del señor Belaúnde, un ciudadano de nacionalidad peruana. Averigüe, ministro. ¿Quién lo denunció a usted? Averígüelo. ¿Quién lo acusó a usted? Averígüelo. Está en sus manos. Tiene toda la posibilidad de hacerlo. Yo no voy a decir, por un protocolo de seguridad. Cuando cae el gobierno del MAS y entra la señora Yanine Áñez al gobierno, yo presento una denuncia acá en la ciudad de La Paz en contra del entonces ministro Carlos Romero por secuestro y por tortura y por cohecho. La información que usted dio no la voy a detallar por protocolos de seguridad y porque hasta en la guerra existe ética. Pero le agradezco que usted haya dado valiosa información. No en una carretera, amarrado. No. ¿Dónde la proporcionó? En la oficina del comandante departamental de Santa Cruz. Lamentablemente en ese momento me rechazaron la denuncia, se presentó una apelación inclusive y también fue rechazada. Y dice, me detuvieron y en horas de la madrugada llamó el ministro de gobierno para que me torturen y no sé qué cosas, ¿no? ¿Quién era el ministro de gobierno? Le pregunto. Creo que Carlos Romero. No. Señor ministro, yo no era ministro de gobierno. Por eso cuando usted ha presentado su denuncia contra mí en la gestión de Yanine Áñez y fueron a entrevistarme a San Pedro, yo he presentado esto. Yo no era ministro. Por eso le han rechazado su denuncia. Estaba en un archivo acá en la ciudad de La Paz. Justamente hoy me puse en contacto con las personas de la oficina que trabajaban aquí en La Paz para que busquen esa denuncia y la pueda presentar. Repito, de todos modos, tienen que estar en el sistema, tiene que haber en algún lugar del Ministerio Público. ¿Por qué
conforman una comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se trasladan al Perú y le preguntan al señor Belaúnde a quién contrató, a quién pagó, quién le hizo escapar, cuánto pagó, dónde, cómo, ¿por qué no pregunta? ¿Ah? Pero preguntémosle nosotros al señor Belaúnde. Aquí responde el señor Belaúnde. Belaúnde revela que un policía de inteligencia y un abogado fueron los que le hicieron fugar. Nosotros no tenemos sed de venganza, pero sí tenemos sed de justicia. Todas aquellas personas que hayan cometido hechos irregulares o de corrupción van a ser investigadas, procesadas y castigadas conforme lo dice la ley y la Constitución. Así es, son parte de las declaraciones que se han dado en las últimas horas. Habló Freddy Vidovic, habló Carlos Romero, y esto a raíz de la publicación que se hizo el pasado domingo cuando se desempolvaron los registros periodísticos porque por alguna razón la sentencia no aparece. Fue reflejada en todos los medios de comunicación el año 2015, sin embargo, por alguna razón el expediente no aparece ni la sentencia. No se han pronunciado hasta ahora ninguna de las autoridades llamadas por ley para explicar del por qué el expediente no hay. Pero ¿qué dice Freddy Vidovic? ¿Qué dice el ministro de... Le mando un sello, por favor. ¿Qué dice el ministro de Justicia? ¿No? Porque Carlos Romero ha enviado una serie de mensajes. Sí, le ha enviado una serie de mensajes al ministro de Justicia. Lo buscamos hoy para tratar de escuchar y conocer qué dice Carlos Romero, qué dice Freddy Vidovic ante las declaraciones de Carlos Romero. La autoridad de gobierno prefirió no pronunciarse ni referirse a estas sindicaciones. Y nuevamente vamos con el caso del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien hace instantes habría salido de la Defensoría del Pueblo sin brindar declaraciones a la prensa del caso Belaúnde cuando se le habría consultado. Incluso se lo habría perseguido hasta inmediaciones del Ministerio de Justicia, donde no quiso prestar nuevamente declaraciones. Hace instantes se habría reunido con el defensor del pueblo, quien habría solicitado a su persona pedir justicia por los afectados en Sencata. De esta manera fue como prácticamente el ministro de Justicia habría huido de los medios de comunicación sin querer prestar declaraciones o aclarar el caso. Desde esta manera, como podemos observar, nos encontramos al lado del vehículo del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, que justamente se encontraba en la Defensoría del Pueblo, donde, como podemos ver, no quiere prestar declaraciones. Ministro, por favor, coméntenos al respecto, ¿cómo responde? Pero hay más, porque don Edman Lara, en medio de estas escaramuzas que se han dado en torno al Ministerio de Justicia, denunció que grupos de poder de Santa Cruz trataban de colocar, imponer, influir, ayudar para que Martín Camacho, abogado del gobernador, vaya a asumir como ministro de Justicia. Don Antonio Talamás, que es el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, dijo: es importante investigar cuáles son los grupos de poder en Santa Cruz que querían poner a Martín Camacho como ministro de Justicia. Hay que ver, dijo, ¿es cierto? ¿Es verdad? ¿Son presuntos? ¿Es información errada que le pasaron a Edman Lara o es información cierta? Dijo. Hay que investigar, dijo, porque hay que recordar que Martín Camacho representa y es parte de la estructura de Creemos de Luis Fernando Camacho.
El gabinete del presidente Rodrigo Paz tiene que ser primeramente gente idónea y capaz, y en segunda instancia gente de su plena confianza, ¿no? Esperemos que el gabinete sea bastante técnico y pueda coordinar y trabajar con los diferentes departamentos y también con todos los municipios. Sabemos que el actual ministro de Justicia ha sido prácticamente respaldado por el vicepresidente Edman Lara, pero al ser puesto en el cargo de ministro de Justicia es que es una persona idónea y de la total confianza del presidente Rodrigo Paz. Esperemos que no sea así, estas son medidas netamente políticas. Todos sabemos que el doctor Martín Camacho ha estado ligado muy cercanamente a toda la agrupación Creemos y también al gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces esperemos que no tome medidas políticas, sino medidas técnica de gente capaz para salir adelante de esta crisis económica, política y social que todos estamos afrontando. Evo Morales ha publicado en las últimas horas un mensaje en su cuenta de X haciendo una reflexión tanto al presidente como al vicepresidente del Estado. Vamos a leer el mensaje de X que ha publicado el expresidente, que dice lo siguiente: para el bien del país es necesario que el presidente y vicepresidente trabajen como yuntas. Deben coordinar y cumplir los roles que mandan la Constitución, las leyes y reglamentos. El vicepresidente no debe ser marginado ni discriminado porque la Constitución Política del Estado, en su artículo 174, señala entre sus atribuciones participar en las sesiones del Consejo de Ministros y coadyuvar con el presidente en la dirección de la política general del gobierno. El actual mandatario debe estar agradecido con su vicepresidente porque ganó las elecciones gracias a él. Denunciamos que el perdedor Doria Medina está manejando el gobierno y poniendo ministros y otros funcionarios, dice Evo Morales. Entre tanto, la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de su secretario ejecutivo, el señor Mario Argollo, ha confirmado y ratificado que el ente matriz de los trabajadores está en estado de emergencia. Consideran que el presidente Rodrigo Paz los ha marginado al no haber tomado en cuenta al sector minero. El secretario ejecutivo de la COP dice que la mayoría de quienes son parte del gabinete de ministros son gente de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina y de la Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz. Señor Rodrigo Paz dijo, no cometa errores, está a tiempo de enmendar. Tenemos una preocupación en base a lo que ha sido la conformación del gabinete, que la mayoría son componentes de la CAINCO, son de gente de Samuel Doria Medina y también de Tuto Quiroga. Es una preocupación grande que el 90% sea del oriente boliviano, no sin menospreciar a esa tierra tan pujante de lo que significa nuestro país. Es recalcar, y permítame mencionar este aspecto, que incluso ha menospreciado, ha insultado al no nombrar un ministro de minería, que históricamente nuestro país ha sido, es y va a ser siempre minero. Y si vamos a hacer de lado a las grandes capas sociales del país, lastimosamente se van a sentir relegados y la molestia seguramente va a reflejarse en algún momento en alguna movilización y no queremos que llegue a eso, ¿no? El presidente tiene que ser bien cauto, tiene que trabajar obedeciendo al pueblo. Creemos nosotros que se van cometiendo errores, pero está a tiempo de enmendar todos estos errores para que seguramente haya tranquilidad y estabilidad política en nuestro país. No es un capricho de nosotros o que estemos queriendo imponer, es una necesidad porque tenemos que trabajar en el sector minero, tanto en lo que significa el sector estatal, privado y cooperativo. Es un sector bien amplio que tiene un gran futuro en el país. En estos tiempos que las cotizaciones son altas, tiene que ser aprovechada por el gobierno central y no nombrar a un ministro de minería, perdón, lastimosamente creo que es una equivocación. O sea que aquí ningún ministerio es más importante que otro.
Vamos a cambiar de información. El exalcalde de Guarnes, el señor Mario Cronenbohl, ha recibido hoy de manos del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz su personería jurídica firme, así se llama su agrupación departamental, para poder participar en las próximas elecciones subnacionales. Sí, ayer fuimos notificados para venir a recoger oficialmente nuestra personería jurídica que se llama Firme. Ya tenemos ahora el vehículo, ahora hay que esperar que salga la convocatoria oficialmente y obviamente vamos a ir de frente, vamos a ir firmes con este proyecto netamente municipal de Guarnes para ganarnos la posibilidad de ser candidato primero y después ganar las elecciones, ¿no? ¿Se oficializa candidato a la alcaldía de Guarnes entonces? 100% firme. Sí, la gente sabe lo que hicimos, la gente sabe la experiencia que tenemos, sabe que lo que prometemos cumplimos. Los módulos están ahí, las obras están ahí, los coliseos, las guarderías, el pavimento, todo lo que hicimos está ahí. Eso habla por sí sola de la capacidad que nosotros teníamos. El día que nos obligaron a renunciar, dejamos una autopista de 180 millones de dólares que se paralizó al 85% y hasta el día de hoy han pasado 6 años y no han tenido la capacidad de reactivarla. Y nosotros vamos a terminar todo lo que se ha dejado inconcluso. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un trágico accidente de tránsito que se ha registrado en la autopista que comunica la ciudad de La Paz con la ciudad del Alto. 4